Boira, el programa dels misteris a Tarragona Ràdio. Cinebank Vídeo i Videojocs, líder mundial i pioner al lloguer automàtic de productes, ara molt a prop de tu. Amb la mateixa targeta podràs llogar les 24 hores del dia a 5 establiments i a 3 poblacions diferents. A Tarragona, Avinguda Catalunya número 25, al carrer Higini Anglès número 12 i a l'edifici Sant Francesc a Sant Pere i Sant Pau. A Reus, al General Moragas número 82 i a Valls, al carrer Vallberà número 13. Telèfon 977 24 27 63. Totes les estrenes t'esperen a Cinebank Video, molt a prop de tu. Cinebank Video t'ofereix aquest espai. Ficció o realitat? I aquesta nit a Ficció o realitat parlarem dels zombis o morts vivents i una pel·lícula que retrata el tema amb molta fidelitat, La serpiente i el arco iris, de Wes Craven, el mestre del terror. Una pel·lícula que, com bé sabreu, el cinèfil està basada en un fet real, i és que és la història de Walt Davis, un neurobiòleg de Harvard, que va rebre l'encàrrec d'estudiar a Haití un misteriós pols màgic. Un pols màgic que, pel que sembla, feia tornar els morts a la vida. Seria la clau per comprendre un dels grans misteris de la religió vodú, el procés de la zombificació. ¿Qué sabe de la zombificación? ¿Cómo dice? Zombificación. El proceso de convertir un hombre en un zombie, los muertos vivientes. Solo lo que he visto por televisión. Este es el certificado de defunción de Christophe Durand. Y este, el informe médico. Al señor Durand no se le apreciaba el pulso, ni latidos cardíacos, ni respiraba, ni mostraba dilatación de la pupila, ni impulsos cerebrales, ni respondía al dolor. Y fue enterrado. Lo metieron en un ataúd y lo enterraron. La fecha del certificado de defunción es de hace 7 años. Esta fotografía se la tomaron hace una semana en una clínica de Puerto Príncipe, Haití. ¿Este hombre es Christophe Durand? Él mismo. Y lleno de vida. Tal vez tenía un hermano gemelo. No. ¿Un error del hospital? ¿El mismo nombre? ¿Distinta persona? No. No. La hicimos verificar por la doctora Duchamp, la misma que nos envió las fotografías. Si no le gusta la palabra zombie, puede usted elegir otra. Pero el hecho es que alguien le hizo volver de la tumba. Y yo quiero saber cómo lo hicieron. Existeixen en realitat els morts vivents, els zombis? Aquesta nit a Ficció o realitat intentarem donar alguna resposta amb l'ajut de Manuel Carballal, periodista, investigador i un dels més grans especialistes en religió vodú que podem trobar a España. Manuel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido de nuevo a Boira, Tarragona Radio. Ante todo, Manuel, pregunta obligada: ¿existen los zombies, los muertos vivientes? Pues yo creo que sí, pero no son muertos vivientes, sino casi muertos. Cuéntame eso. Aunque lo aclararemos a lo largo de la charla. Ajá. ¿Has visto alguno entonces? Sí, en Haití no es difícil ver presuntos zombies, personas que trabajan como auténticos esclavos en las plantaciones de caña de las partes más extremas del país o incluso más allá de la frontera con la República Dominicana, y que supuestamente son zombies, pero para poder hablar con cierta seguridad de que uno de esos individuos realmente es un zombie y no un deficiente mental o alguna persona con algún tipo de trastorno psíquico, es imprescindible tener el parte de defunción de esa persona y algún tipo de documento que acredite que esa persona que supuestamente, según ese parte de defunción, ha fallecido hacía 10 o 15 o 20 años, es la misma que en esos momentos está trabajando como un esclavo, como un zombie, en las plantaciones de caña. Y esos casos existen realmente. Está claro, Manuel, que como punto de partida creo que deberíamos dejar claro que este es un fenómeno que, por cierto, pues no se encuentra, o digamos que se encuentra en varias religiones y cultos espirituales, ¿no? No solo en la religión vudú encontramos zombies. Es que a pesar de que la religión vudú, tal y como la entendemos, es un producto sincrético, es decir, es el fruto de la unión de las religiones animistas africanas que provenían de Benín o de Nigeria y que transportaron los esclavos negros
a bordo de los barcos, de los cargueros de esclavistas franceses, holandeses o portugueses al Nuevo Mundo, y allí se mezclaron con la religión cristiana de los conquistadores. Esa mezcla de la religión africana con la religión cristiana dio distintos frutos: la santería en Cuba, el candomblé en Brasil, el vudú en Haití. Pues es cierto que, a pesar de que por vudú, si somos un poco puristas, debemos referirnos a la mezcla de la religión africana con las religiones autóctonas de los nativos, de las culturas precolombinas y del cristianismo de los colonizadores, es cierto que algunas prácticas, como las posesiones, la zombificación, se dan todavía hoy en algunos países africanos, pero el vudú, tal y como lo conocemos, es algo que existe exclusivamente en Haití. Manuel, como decíamos antes, tú has viajado en reiteradas ocasiones a Haití para investigar de cerca los ritos, ¿no? La religión vudú, sus maldiciones, ¿no? Entre ellas la de la zombificación. Supongo que no te habrás olvidado aún de aquellas advertencias que te hizo el Bokor, el brujo vudú, ¿no? Te dijo aquello de: los zombis son el mayor secreto del vudú y los loas o dioses no os permitirán desvelarlo. Advertencias que además poco después se cumplirían, o casi se cumplirían, ¿no? Háblanos de ese viaje. Haití es un país muy duro. Yo creo que es el país más duro de los que yo he visitado. Hay un racismo muy arraigado en la población, pero en este caso un racismo a la inversa, un racismo contra el hombre blanco, porque tanto los españoles primero como los franceses después hicimos auténticas escabechinas en las plantaciones de esclavos, ¿no? Yo vi auténticas barbaridades en los viajes por Haití. Entonces hay una profunda animadversión hacia las personas de raza blanca. Y además Haití es un país completamente demacrado por la pobreza. Y yo, que he viajado mucho por África y por Asia y por Latinoamérica, nunca he visto un país tan pobre, donde la indigencia es tan absoluta y tan generalizada, y eso hace que, como ocurre en todos los países con muchas carencias económicas, sociales y también culturales, los brujos tengan un gran poder. Y precisamente para mantener ese poder, que es un poder político y un poder religioso, pero sobre todo es un poder político, están llenos de secretos. Y el mayor de esos secretos, evidentemente, es el conocimiento, y con esto ya me adelanto un poco al desenlace, al secreto de los zombies. Uno de sus mayores secretos es la botánica natural. Son unos auténticos eruditos en química, pero en química de origen animal y de origen vegetal, algo que yo he visto también en muchos países africanos. Su conocimiento de las semillas, de las hierbas, de las sustancias, de los venenos, tanto de origen animal como mineral, son extraordinarios, y eso hace que puedan fabricar cosas como el pudré, o también conocido como polvo zombie. Enseguida hablaremos, Manuel, de ese polvo zombie, pero antes ahí me gustaría, en tu página web mundomisterioso.com, incluyes un relato, ¿no?, de lo que fue ese viaje a Haití y de cómo tuviste pues una amarga experiencia. Te estoy hablando de la experiencia con que abres ese relato, en la que aseguras haber visto pues un hombre extremadamente delgado, ¿no?, que caminaba entre mazorcas y que se asemejaba a un zombie, que parecía un zombie. Sí, no he visto uno, he visto varios. Y en este caso concreto incluso lo fotografié poco antes de llevarme un susto enorme y continuar vivo inexplicablemente, porque lo más lógico es que después de aquella situación pues yo me hubiese quedado en Haití, que fue un susto bastante considerable. Pero es relativamente fácil encontrarte al recorrer los caminos, porque no existen carreteras. Cuando sales ya de Puerto Príncipe, de la capital, o quizá de Gonaibes o de Cabo Haitiano, las ciudades importantes, en cuanto sales del casco urbano se acabó el asfalto, y a partir de ahí empieza un peregrinar por auténticos caminos de barro intransitables que hace muy difícil la conducción. Pero cuando recorres cualquiera de esos caminos por el país, es relativamente fácil encontrar, por un lado, que entierran, puedes ver desde las mismas carreteras, las tumbas de los antepasados realizadas delante de las propias viviendas. En las casas de una familia, pues ves que entierran a sus muertos delante de la casa familiar, para evitar que los cadáveres puedan ser zombificados y puedan ser robados por el Bokor, ¿no? El Bokor es el brujo, el mago negro, y el Ungan sería el sacerdote de la religión vudú. Y también es fácil ver personas que caminan harapientos, con la vista extraviada, trabajando en las plantaciones, y que supuestamente son zombies. Lo que ocurre, si somos racionales y somos justos y fieles a la verdad, es que en muchas ocasiones en países como Haití, también yo lo he visto en África,
cuando nace una persona con trastornos psíquicos, con deficiencias mentales, pueden ser abandonados por la familia, para la cual solo es una carga muy incómoda, abandonados a su suerte, y pueden aparecer de repente esas personas sin memoria, deambulando por los caminos y ser considerados como zombies, y por lo tanto ser marginados, se les tiene miedo y demás. Pero insisto una y otra vez, no basta con ver a una persona pululando por los bosques, moviéndose con dificultad, con la vista extraviada y sin poder hablar. Eso no demuestra que sea un zombi. Lo único que demuestra, que nos permitiría hablar de una zombificación, es poseer un parte de defunción oficial, redactado por uno o varios médicos, que certifique que esa persona ha muerto y que 10 o 15 años después continúe estando viva y en ese estado vegetativo. Entonces podríamos hablar de un zombi. Vamos a hablar paso a paso de esta investigación, de este viaje, Manuel. ¿Cómo logras contactar con los Bocore, fabricantes de zombies, con estas sociedades secretas? Ahí tuvimos la suerte de contar con el apoyo del Consulado de España en Puerto Príncipe, donde ya no está allí, posteriormente recibió otro destino, pero el anterior cónsul de España en Haití era Juan Blázquez, un historiador, un auténtico erudito, autor de varios libros de historia antigua, y que nos ayudó mucho, nos abrió muchas puertas, y él nos puso en contacto con los primeros Ungan y los primeros Bokor, que luego nos irían introduciendo en el mundillo. Sin embargo, fue en la Embajada de Bélgica, entrevistando al embajador belga, él nos dio un consejo muy bueno que yo transmito a cualquier investigador que vaya a Haití. Él nos decía que, a pesar de que Haití es un país muy distinto a Cuba o a Jamaica o a Santo Domingo, en el que es mucho más difícil encontrar una ceremonia auténtica, porque al recibir mucha afluencia turística, países como Cuba o como Jamaica o como Venezuela, hay mucha picaresca, hay mucho, igual que aquí tenemos a nuestros videntes, de 3 al cuarto, pues allí hay muchos santeros que se dedican a hacer los rituales para turistas en los hoteles. Entonces es muy fácil ver un ritual de santería en Cuba, pero es muy difícil ver un ritual auténtico. En Haití, como no hay turismo, porque Haití, repito, que es un país destrozado por la miseria, nadie va, alguien que quiere ir al Caribe, pues se va a Cancún o se va a Santo Domingo, no se va a Haití a hacer turismo, y eso hace que no haya demasiada picaresca. Pero este diplomático belga nos decía que la mejor forma de contactar con un UNFOR es el templo de vudú auténtico, es comprarte una botella de ron en una tienda, salir por la noche a los caminos y seguir el sonido de los tambores. Y eso es lo que nosotros hacíamos. Salíamos del hotel, comprábamos 1 o 2 botellas de ron, nos echábamos a los caminos y en cuanto escuchábamos el sonido de los tambores, los seguíamos. Nos presentábamos al Ungan o al Bokor o a la Mambo, que es la sacerdotisa vudú, que estuviese desarrollando el ritual, y muy respetuosamente pedíamos permiso para asistir al mismo. Y una vez nos dejaban asistir y nos integrábamos entregando como ofrenda esa botella de ron, y luego ya pedíamos permiso para si nos dejaban tomar fotografías, si nos dejaban grabar en vídeo o si nos podían hablar del pudré y del polvo zombie. Y así es como poco a poco te vas introduciendo en ese mundo. Y tú, Manuel, que has tenido oportunidad de ver un ritual de zombificación, ¿qué pasos se siguen en este proceso? Es muy complicado. El vudú es, como todas las religiones sincréticas, está llena de matices, y yo creo que de todas ellas, de todas las religiones que yo he conocido. Yo he conocido chamanes en Siberia, he conocido brujos animistas en África, santeros en Cuba, ahora acabo de regresar de Perú de un viaje y de conocer, yo creo que aspectos muy interesantes del chamanismo andino. De todo lo que yo he visto, el vudú tiene mucha más fuerza, es mucho más visceral, mucho más primitivo, quizá porque está muy influenciado por el odio y por la venganza y el rencor que sienten los haitianos, primero hacia los franceses y por traspolación a toda la raza blanca. Y los rituales de vudú se dividen en, igual que en Cuba podemos encontrar la santería o regla de Ocha, la regla conga, el palo mayombe, que es una religión mucho más dura, y los ñáñigos o los abacuá, que es todavía mucho más duro. En Haití podemos encontrar el vudú congo, el vudú rada y el vudú petro. El vudú rada es el más suave, sería el equivalente a la santería. El vudú congo sería el equivalente al palo mayombe en Cuba, y el vudú petro sería el equivalente de alguna manera a los ñaños, a los abacuás. Es mucho más fuerte, los rituales son muchísimo más espectaculares, las posesiones son muchísimo más espectaculares, y algunos de esos practicantes del vudú petro son los que fabrican ese polvo. Un polvo que es el gran secreto de la zombificación, porque en Haití
en Haití a cualquier ciudadano al que se le pregunte por los zombies te dirá que los zombies existen. Hasta hace no muchos años existía un epígrafe en el Código Penal haitiano, que esto me parece un detalle extraordinario, que los juristas, que los letrados haitianos incluyesen el delito de zombificación en el Código Penal. Quiero recordar que era el artículo 124 o 122, no recuerdo, pero que estaba detallado como delito concreto, y todo el mundo sabe que existen los zombies, pero creen que lo que hace el Bokor es poseer, raptar, secuestrar el alma de la persona que va a zombificar, introducirla en una botella y hacerse propietario de su espíritu, ¿no? Dominar su espíritu y a través de él su materia, sacar el cadáver de la tumba una vez enterrado y convertirlo en su esclavo. Esta es la leyenda tradicional. Lo que ni los mismos haitianos saben es que el secreto es un producto químico. El pudré, una auténtica maravilla de la química, una composición con casi 100 elementos químicos distintos, de origen mineral, de origen vegetal, de origen humano incluso, lleva datura astramonio, lleva sapo venenoso, lleva huesos humanos machacados, pero el elemento más importante es la tetradotoxina, uno de los venenos de origen animal más fulminantes. Se extrae del pez globo, del Fuji, y eso perfectamente trabajado con los ingredientes exactos, lo que produce en realidad es un gran anestésico que lo que hace, una vez entra en la piel, en el riego sanguíneo a través de la piel, es producir una ralentización del ritmo cardiorrespiratorio, es decir, el ritmo cardiorrespiratorio, el ritmo del corazón y la respiración se hace prácticamente imperceptible. Eso hace que la persona sea considerada muerta y enterrada, cuando en realidad está en un estado de catalepsia. Posteriormente, al cabo de unas horas, el efecto puede durar de 12 a 24 horas, el Bokor lo que hace es acudir al cementerio, desenterrar al zombie, darle el antídoto para ese veneno y convertirlo en su esclavo. Por eso te decía que existen, pero no son realmente muertos vivientes, sino que son personas llevadas hasta el borde de la muerte y posteriormente esclavizadas. Continuem parlant amb Manuel Carballal, periodista, investigador i un dels més grans especialistes en religió vodú que podem trobar a Espanya. Boira, el programa dels misteris, a Tarragona Ràdio. Esta es mi tumba. Aquí es donde me enterraron. Cuando fallecí me metieron en esta tumba y yo morí el 3 de mayo de 1962. Y fui enterrado aquí al día siguiente. Me metieron aquí debajo y estuve más de 2 días sepultado. Después vinieron a buscarme. Me llamaron, oí que me decían levántate. Y yo me levanté. Y salí de la tumba contestando a los que me llamaban. Estaba muy agitado. Me senté en la tumba y me amarraron los brazos con cuerdas. Después me tuvieron trabajando en una plantación durante 2 años y 9 meses. Acabamos de leer declaraciones literales que Clairvius Narcís hizo uno de los equipos de televisión desplazados a Haití para realizar un documental sobre los zombies. Es un testimonio terrible, ¿no? El más conocido sin duda, pero Manuel, aparte de Narcís, supongo que habrá muchos zombies más muertos vivientes entre comillas, como bien decías tú antes, documentados en Haití. Sí, lo que ocurre en el caso de Clairvius Narcís es que tiene un elemento diferencial con respecto a la mayoría de los casos de zombies, y es que sus trastornos psicológicos derivados de la zombificación fueron puestos en tratamiento por varios psiquiatras y consiguió recuperar la cordura y explicar lo que había pasado. Para la inmensa mayoría de los zombies, no solo los elementos químicos que les introducen en el cuerpo pueden producir lesiones mentales irreversibles, sino que el shock, el terror que ellos sienten al perder la movilidad del cuerpo, al escuchar cómo el médico le dice a sus familiares que está muerto, al asistir a su propio amortajamiento, al sentir que lo introducen dentro de un ataúd y que ese ataúd lo introducen dentro de una tumba, al ser enterrados vivos, es tal el pánico que tienen que sentir esas personas que ese shock puede ser en muchas ocasiones irreversible, y a eso tenemos que añadir, y es un elemento fundamental, el complejo sistema de creencias haitiano. Para la persona que es consciente de que está siendo zombificada, de que le han diagnosticado su muerte, de que lo van a enterrar vivo, su convencimiento en base a las creencias que mantiene esa cultura desde hace milenios es que le han robado el alma.
y delega, es decir, y pierde completamente la voluntad. Hay muchos elementos que influyen en que las personas que pasen por un proceso de zombificación no vuelvan a recuperar nunca más la cordura y por eso sean tan maleables y puedan ser vendidos como esclavos en la República Dominicana y pasarse la vida trabajando en las plantaciones de caña o de azúcar. En el caso de Clavius Narcís fue puesto en manos de un psiquiatra, no recuerdo si fue en Gonaives o en Puerto Príncipe, y al cabo de unos años consiguió recuperar la salud mental y explicar cómo había sido el proceso. Es uno de los casos fundamentales para que Wade Davis, un etnobiólogo de la Universidad de Harvard, pudiera hacer una investigación extraordinaria sobre el polvo zombie, conseguir una muestra, posteriormente analizarla y sacar todos sus componentes. Todos los componentes, como tú bien decías antes, el básico, el componente clave sería la tetradotoxina, que se puede conseguir, creo, de los peces globo, ¿no? Sí, esos peces que se inflan, que parecen un erizo cuando son atacados, y que por un lado son considerados en los restaurantes, yo he comido pez globo en varias ocasiones en restaurantes japoneses, son considerados como un manjar exquisito, pero la gran cantidad de veneno y el poderoso veneno que incluyen dentro de su cuerpo hace que sea muy difícil prepararlos y que solo los cocineros y los mejores expertos en cocina japonesa se atrevan a preparar ese plato exquisito. Claro, lo que uno no entiende tampoco, Manuel, es que la parte científica es esta, ¿no? Este elemento, este ingrediente, la tetradotoxina, complicado nombre, tetradotoxina es capaz de provocar una catalepsia, ¿no? De la cual pues el individuo puede surgir después y, claro, digamos que recupera de nuevo o resucita, entre comillas, ¿no? Pero, claro, y aquí está, digamos, la clave de todo, ¿no? ¿Cómo puede ser que ese individuo se levante conscientemente pero sin voluntad y que esté a las órdenes del Bokor? Piensa que no tenemos muy claro cuáles son los trastornos psíquicos que produce y que, repito, que en la mayoría de los casos son irreversibles. Ellos convierten a una persona normal en un deficiente mental, en una persona, imagínate que pudiesen convertir a alguien en una especie de autista, que simplemente va a seguir las indicaciones que ellos les indican. La base química, por un lado, es importante porque las lesiones mentales, no sé, yo no soy psiquiatra ni soy médico, no sabría darte una definición psiquiátrica de las neuronas que pueden morir o no sé exactamente cómo funciona, pero es que a eso tenemos que añadir, y es fundamental, y yo creo que mucho más importante incluso que la influencia química, el sistema de creencias. Insisto, cuando un haitiano que durante toda su vida ha oído hablar de la terrible maldición de los zombies, de los muertos vivientes, que cree al 100% absolutamente que el Ungán es capaz de robar su alma y pasa por un shock emocional tan brutal y tan terrible como ser enterrado vivo y luego resucitar, entre comillas, cuando escucha al Bokor llamándolo por su nombre dentro de la tumba y es desenterrado por el Bokor, sufre una brutal paliza, que es lo primero que hacen al desenterrar a los zombies, y posteriormente es enviado a una plantación, y yo creo que esa persona está absolutamente convencida de que no tiene alma y quizás no la tenga. I aquesta nit a Ficció o Realitat, al programa Boira a Tarragona Ràdio, hem comptat amb l'ajut de Manuel Carballal, periodista, investigador i tot un expert de la religió vodú que podem trobar al nostre país per parlar-vos dels zombis, d'aquest mite, o no, mite entre cometes que hem comentat aquesta nit. Manuel, gracias por acompañarnos esta noche. Cuídate y un abrazo y sobre todo, si vas a África la semana que viene, cuando vuelvas te volveremos a entrevistar porque queremos que nos cuentes más cosas. Por supuesto que sí. Un abrazo, Manuel. Hasta siempre. Boira, el programa dels misteris a Tarragona Ràdio.